¿Qué me dirían si les digo que es mucho más fácil saber en qué empresas no invertir que en qué empresas invertir? Hay ciertos red flags que yo siento que uno debería ver antes de siquiera poner N cantidad de dinero en una empresa, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Si no me conocen, mi nombre es Fernando, bienvenidos a mi canal donde les comparto mi portafolio, mi jornada invirtiendo y los errores que cometí para que ustedes no los tengan que cometer. Ahora, debido a que en mi audiencia, por así decirlo, hay personas con distintos niveles de conocimiento con respecto al stock market, voy a estar dando unos conceptos rápidos antes de empezar a hablar de estos red flags que les estaba comentando. Entonces, ¿qué tenemos acá? El revenue es total de dinero que genera una empresa por la venta de sus productos o servicios, principalmente durante un periodo determinado de tiempo. Entonces, con esto en mente, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos Ford. De estas hablamos brevemente un poquito en el video pasado. Tenemos la data de 20 años de las ganancias. Es decir, en 2005 Ford estaba generando 176.84 billones de dólares y en el 2025 187. Es decir, en 20 años no han sido capaces de crecer el dinero que ganan, que generan. Es algo absurdo, en serio. Si ustedes se ponen a ver, ha fluctuado más o menos, pero en un periodo de 20 años no han sido capaces de generarlo. Y eso es algo que, si nosotros estamos invirtiendo en una empresa, debería preocuparnos muchísimo. Entonces, esa sería nuestra primera advertencia. Vámonos a cuál sería la segunda. Sería el free cash flow. El free cash flow, de forma muy sencilla, es el efectivo. Efectivo neto que genera una empresa tras cubrir sus gastos operativos y de capital. Entonces, ya que estamos hablando de Ford, vamos a ver cómo está el free cash flow de Ford. Lo tenemos por acá. El mismo escenario. 20 años de data, no han sido capaces de crecer su free cash flow en 20 años. Han habido años en el que ha estado negativo, menos 13 millones, y si bien han habido unas tendencias que iban en positivo, nunca han sido capaces de mantenerlo en 20 años. Les repito, es otra cosa que debería preocuparnos. Cuando nosotros estamos buscando invertir en una empresa, no vale solamente con que genere más, que gane más dinero, sino que también aumente el nivel de free cash flow que puede generar. ¿Por qué el free cash flow es importante? ¿Y por qué no el net income, que es el profit? El net income es cuánto generaste en papel. El free cash flow es el dinero literal que le cayó a tu empresa. Entonces, véanlo así. Si yo hago una venta hoy, pero me pagan en 90 días, yo no voy a ver ese dinero hasta los próximos 90 días. Si yo hago, pero en papel, generé una venta. Si a mí me pagan hoy, ese dinero que recibo hoy. Entonces, el free cash flow es un dinero que de verdad entró en el flujo de caja de la empresa en dicho mes. Y por eso es que vale mucho más, es mucho más importante, porque usualmente las empresas empiezan a tener problemas cuando no tienen liquidez, es decir, cuando no tienen flujo de caja, porque igual necesitan pagar a los empleados, pagar el alquiler o pagar lo que sea que necesitan para operar o sus operaciones, a diferencia de tener una ganancia en papel. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Vámonos con la tercera advertencia. ¿Cuál sería esa? La deuda a largo plazo, el long-term debt. Son las obligaciones financieras o deudas que una empresa o entidad debe pagar en un plazo superior a un año. Vamos a ver cómo está Ford con ese tema. Lo mismo, 20 años de data, 120 billones en el 2005, 106 billones en el 2025. Es decir, por 20 años Ford no ha sido capaz de deshacerse de su deuda. Y la deuda, tengamos algo claro, o sea, no es que es algo malo para las empresas. La mayoría, por no decir todas, de hecho todas, tienen deuda. El problema es qué tan manejable es. Lo único positivo que podríamos decir acá es que no ha ido aumentando. Ahora, ¿cuál es la otra advertencia que podríamos tener de una empresa? El operating margin. El operating margin es un indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa, mostrando el porcentaje de ingresos que le queda tras deducir los gastos
de producción y operación. De esta hablamos brevemente en el video pasado. Si lo recuerdan, cuando yo les estaba diciendo por qué me gustaba invertir en Mastercard, porque creo que tenía 50% de operating margin. Véanlo así. Si yo tengo una empresa, Fernando y asociados, y vende $1,000 y mi operating margin es de 60%, eso quiere decir que yo me quedo con $600 después de pagar absolutamente todos los gastos que tengo. Si por el contrario, mi empresa solo tiene 9% de operating margins, quiere decir que de esos $1,000 que yo genero, me estoy quedando solamente con $90. Entonces, veamos cómo está Ford en ese sentido. Lo tenemos acá, operating margin. Lo más que han tenido en sus últimos 20 años de historia es 8,72%. 4,67% en 2015. Esto es cero prácticamente. 3% en 2023. Es decir, les vuelvo a repetir, con Mastercard, en este caso, en el caso del video pasado, era algo que se mantenía. No solo creció muchísimo porque pasó de un 20, un 30% hace 15 años, si mal no recuerdo, de hecho, vamos a buscarlo, lo podemos buscar. Si buscamos Mastercard y lo vemos acá, lo tenemos acá, 60%. Es decir, en el 2005 era del 15% y lo han subido hasta un 60%. A diferencia de Ford, que lo tiene solo cerca de un 3%. Entonces, grave en serio. Sigamos viendo qué más tenemos por acá. Uno puede ver los metrics de forma separada, pero en verdad no les dice tanto. Te dicen más cuando los pones uno al lado de otro y empiezas a entender como el panorama general de la empresa. Sobre todo cuando tienes muchísimos años de historia en el que puedes ver cuál ha sido la tendencia de dicha empresa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, otra vez, tenemos Ford, tenemos el long-term debt y el cash y cash equivalents, que son básicamente su cuenta bancaria, cuánto tienen en el banco. Para el año 2025 tenemos que tienen 106, como habíamos visto, de deuda y 23 de cash equivalents. Normal, es decir, quizás tendrán como 4, algo por ciento sería la relación entre la deuda y lo que tienen en el banco. Si vemos por lo menos esta gráfica que tenemos, aquí que tenemos el cash, tenemos el free cash flow y el long term debt. Vemos que no se han endeudado más, pero recordemos que no ha generado más dinero. El margen operativo, el operating margin, es extremadamente bajo. No han sido capaces de reducir su deuda. Y no solo eso. Una forma también importante de comparar cómo se ha comportado una empresa. Porque recuerden, no es solo un metric, es la combinación de todo, lo que te da una información, un panorama mucho más claro. Veamos esto. Esta es otra página. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos VOO versus Ford, que sería el mercado en general, el S&P 500, versus la acción de Ford. Partiendo desde el mismo punto, desde el 2019, desde el 2011, que tenemos acá. Si ustedes hubiesen invertido la misma cantidad de dinero en las dos acciones en el 2011, al día de hoy, una les hubiese retornado 687,65% y la otra les hubiese retornado Ford solamente 92%. Es extremadamente bajo. Es decir, hubiesen perdido 20 años de inversión prácticamente. Y ojo, el punto de esto no es no hacer sentir mal a quien sea que haya invertido en Ford. Es simplemente, estoy dando un ejemplo, simplemente que Ford no, o sea, yo no tengo nada en contra de la empresa. Pero no han pegado no han hecho absolutamente nada para sacar a la empresa de esta situación. Ojo, esto es algo también de la industria. A mí personalmente yo me mantendría muy alejado de lo que es aerolíneas y automotrices. Lo que es Ford, lo que es Chevrolet. Porque
Son empresas que requieren muchísimo capital para operar y ya por ahí los ponen una ventaja competitiva con respecto a otras empresas. Ahora, paremos un momento y veamos cómo se debería ver una empresa en la que sí vale la pena, no quiero decir, en la que sí podemos invertir. Acá tenemos a Microsoft. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el revenue. Miren cómo ha seguido aumentando o incrementándose desde el 2005. Por ahí eso es algo que nos encanta ver. Ahora, ¿cómo está con el tema de el free cash flow? Si lo ponemos por acá y quitemos el revenue. Igual, es clara la tendencia de que ha ido aumentando durante muchísimos años. Ok, ¿qué pasa con el operating margin? Vamos a verlo por acá. ¿Ven lo que les decía? En 2005 sí era de 42%. Quizás hubo un momento en el que hicieron alguna inversión, empezaron a tener ciertos temas con el tema de cuánto dinero les estaba quedando, se recuperaron y al día de hoy estamos hablando que tienen un 45%. Perfecto. ¿Cómo están con el tema de la deuda? Ok, pero como les dije, todo se trata de ver una cosa con respecto a la otra. ¿Esto que nos dice es mucho o poco? No, pues no, en verdad no sabemos. Veámoslo al lado del free cash flow. Vean esto. Entonces, solo con el free cash flow que esta empresa, que Microsoft genera o generó en el 2024, podían pagar por completo su deuda. Es decir, virtualmente no tienen deuda. Y de hecho, si vemos por lo menos cuánto cash tienen en el banco, tampoco es despreciable. En cierto momento, en el 2023, era más de la mitad de lo que tenían. Es decir, también podían pagar en cualquier momento en su historia, en los últimos, ¿qué? 6 años han podido pagar esa deuda si hubiesen querido. Lo que les da una flexibilidad increíble a la hora de un proyecto, a la hora de querer innovar y hacer entrar a alguna industria nueva. Ahora, ¿todas las empresas de tech son así? No, la verdad es que no. O sea, hay una empresa en particular que yo no entiendo cómo todavía existe, que es Snapchat. Sí, el revenue, las ganancias han ido incrementándose. Ok, bien. ¿Qué tenemos por aquí? El operating margin, negativo. Es decir, quedan en negativo después de pagar todos sus gastos operativos. La deuda incrementándose. Y quizás aquí podríamos introducir nuestro último concepto, que sería shares outstanding, que son el número total de acciones de una empresa que están actualmente en manos de sus accionistas. Entonces, si vemos esto por acá, ¿qué tenemos? Que ha ido aumentando, como pueden ver. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo se ha estado manteniendo la empresa? A medida que la empresa ha vendido más acciones, ha podido pagar las obligaciones que tienen. Entonces, no generan dinero, sino que simplemente se mantienen o no se han ido a la bancarrota, han podido, como les dije, cumplir sus obligaciones a través de vender más acciones de la misma, diluyendo si tú eres un inversionista de Snapchat, te están diluyendo. Tu acción, la que tú tienes, ya no vale lo mismo que valía antes. ¿Por qué? Porque ahora hay más en el mercado. Véanlo así. Si yo antes tenía si hay un pie y antes tenía un cuarto y ahora hay 16 pedazos, evidentemente tu cuarto ya no es un cuarto. No sé si ese ejemplo le aterrizó bien, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, estos son los metrics por lo menos que yo uso para poder entender en qué empresa no invertir. Esto es importante porque solo con ver 5 gráficos tú dices, no, esto no vale la pena. Y no tienes que seguir perdiendo tu tiempo investigando dicha empresa. Y hay personas que dirán que les gusta la industria, que no puedo comparar tecnología con automotrices o... Mira, si yo tengo $1,000 y tengo la opción de que se conviertan en 5,000, en 3,000 o en 1,500, obviamente voy a querer que se conviertan en 5,000. O sea, el propósito de invertir es que tu dinero se multiplique en la mayor cantidad posible de forma responsable. Entonces,
A mí personalmente yo no encuentro ese argumento válido porque si yo digo, a mí me gusta Ford, no sé, mi papá trabajó en la planta. Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, si tengo la oportunidad de que mi dinero crezca mucho más en otra industria, pues yo voy a escoger otra industria. Si les gustó el contenido, si entendieron en verdad cuáles son estos red flags para no invertir en una empresa, denle like, compartan, déjenme su sugerencia. Díganme si ustedes también ven otro metric aparte de los que les mencioné cuando están analizando empresa. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.